Hay una pregunta que llevo décadas haciendo en mis seminarios y cada vez que la hago, el silencio en la sala es casi incómodo. La pregunta es esta: ¿cuántas horas de tu vida has dedicado a aprender a ganar dinero comparadas con las horas que has dedicado a gastarlo? Piénsalo un momento, no te pido que respondas en voz alta, solo que seas honesto contigo mismo, porque en esa respuesta está probablemente la explicación de dónde estás hoy financieramente. Recuerdo a un hombre que vino a uno de mis seminarios en Dallas hace muchos años. Se llamaba Robert. Tenía 42 años, trabajaba como ingeniero, ganaba un salario decente y sin embargo llegó a ese evento con una deuda de tarjeta de crédito de más de $40,000. Me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, yo pensé que si trabajaba duro el dinero se resolvería solo. Y eso es exactamente lo que le habían enseñado: trabajar duro, ser responsable, pagar tus cuentas. Pero nadie le enseñó a pensar sobre el dinero. Nadie le enseñó a relacionarse con el tiempo de una manera que generara riqueza. Nadie le enseñó que el tiempo y el dinero están conectados de una manera tan profunda que no puedes dominar uno sin entender el otro. Eso es de lo que quiero hablar. Hoy no de fórmulas mágicas, no de atajos, no de esos esquemas que prometen riqueza rápida y que todos sabemos que no funcionan. Quiero hablar de algo mucho más poderoso y mucho más real: la relación entre tu tiempo, tu mentalidad y tu capacidad de construir una vida financieramente libre. Durante más de 40 años he estudiado a personas exitosas. He entrevistado a millonarios, a empresarios que empezaron sin nada, a personas que perdieron todo y lo reconstruyeron. Hay un patrón que se repite con una consistencia asombrosa. No es el coeficiente intelectual, no es la familia de la que vienen, no es la suerte, es la manera en que usan su tiempo y la manera en que piensan sobre ese uso. Déjame ser muy directo contigo. La persona promedio desperdicia entre el 40 y el 50% de su tiempo laboral. Esto no lo digo yo solamente. Hay décadas de investigación en productividad que lo confirman. Conversaciones que no llevan a ningún lado. Redes sociales, reuniones innecesarias, actividades que se sienten productivas, pero que en realidad no mueve ninguna aguja importante. Lo más preocupante no es el tiempo perdido en sí mismo. Lo más preocupante es que esa persona no lo sabe. Cree que está siendo productiva, cree que está trabajando duro. Al final del día, al final del mes, al final del año, se pregunta por qué no avanza. Esto me lleva al primer principio que quiero compartir contigo hoy. Y es uno que puede sonar simple, pero que tiene implicaciones profundas. No puedes construir riqueza si no controlas tu tiempo, porque el tiempo es la materia prima de la que está hecha toda riqueza, absolutamente toda. Cuando compras una acción, estás comprando tiempo comprimido, el tiempo que alguien dedicó a construir esa empresa. Cuando pagas por un servicio, estás comprando el tiempo de alguien que desarrolló una habilidad. Cuando inviertes en tu educación, estás comprando tiempo futuro, porque las habilidades que adquieres hoy te permitirán producir más en menos tiempo mañana. El dinero, en su esencia más fundamental, es tiempo convertido en valor. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver el mundo de una manera completamente diferente. Ahora bien, hay algo que quiero que consideres. La mayoría de las personas tiene una relación pasiva con su tiempo. Dejan que el tiempo les suceda. Se despiertan y reaccionan. Responden correos, atienden llamadas, van a donde les dicen que vayan, hacen lo que el momento les demanda. Y al final del día se sienten agotadas, pero no necesariamente han avanzado hacia ningún objetivo importante. Esto es lo que yo llamo vivir en modo reactivo. Y el modo reactivo es el enemigo número 1 de la construcción de riqueza. Las personas exitosas, por el contrario, tienen una relación activa y deliberada con su tiempo. Ellas diseñan su día antes de que el día empiece. Deciden con anticipación qué es lo más importante y se aseguran de que eso suceda primero antes de que el mundo empiece a hacer sus demandas. Esto parece un detalle pequeño, pero es una diferencia fundamental en la arquitectura de una vida exitosa. Permíteme contarte algo que observé en un estudio que encontré hace años sobre los hábitos de personas con alto patrimonio neto. Se entrevistaron a más de 1,000 personas que habían acumulado riqueza significativa, la mayoría de ellas de manera independiente, es decir, no heredada. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que el 88% de ellas reportaba levantarse al menos 3 horas antes de su primer compromiso del día. No para trabajar necesariamente, sino para pensar, para planear, para leer, para ejercitarse, para prepararse mentalmente para el día. Eso no es una coincidencia, eso es un patrón. Ese patrón revela algo importante.
Las personas que construyen riqueza entienden que las horas de la mañana, antes de que el mundo empiece a hacer ruido, son las más valiosas del día. Son las horas en las que puedes pensar con claridad, en las que puedes tomar decisiones importantes sin interferencia, en las que puedes trabajar en lo que realmente importa. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es uno de los conceptos más mal entendidos en toda la conversación sobre el éxito financiero, y es el concepto de valor versus precio. Permíteme explicarte la diferencia porque es crucial. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes, y la brecha entre esos dos números es donde vive la riqueza. Las personas que piensan en términos de precio siempre buscan lo más barato. Las personas que piensan en términos de valor buscan la mejor relación entre lo que invierten y lo que obtienen a cambio. Esto aplica no solo al dinero, sino también y especialmente al tiempo. Cuando una persona con mentalidad de escasez tiene una hora libre, la primera pregunta que se hace es: ¿qué puedo hacer para entretenerme? Cuando una persona con mentalidad de abundancia tiene una hora libre, la primera pregunta que se hace es: ¿qué puedo aprender, construir o crear en esta hora que me acerque a mis objetivos? No digo que el descanso no sea importante. Lo es. Pero hay una diferencia enorme entre el descanso consciente y elegido y el escape inconsciente que disfrazamos de descanso. Uno de mis estudiantes hace unos años me envió un mensaje que decía algo así: Brian, llevo 10 años quejándome de que no tengo tiempo para mejorar mi situación financiera. Luego hice el ejercicio que me pediste de registrar cómo uso mi tiempo durante una semana y descubrí que veo en promedio 4 horas de televisión al día. 4 horas al día. Eso es 28 horas a la semana, más de 100 horas al mes, más de 1.200 horas al año. Ese tiempo invertido en aprender una habilidad, en construir un negocio, en estudiar inversiones, en desarrollar relaciones profesionales, habría cambiado su vida completamente. Y él lo sabía. Pero nunca se había detenido a verlo con esa claridad hasta que lo puso en números. El tiempo no es solo dinero, como dice el cliché. El tiempo es mucho más que dinero porque el dinero puedes recuperarlo. El tiempo no. Cada hora que pasa es una hora que no vuelve. Y cuando empiezas a ver el tiempo con esa seriedad, con esa irreversibilidad, algo cambia en ti. Empiezas a ser más selectivo. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo en este momento es realmente lo mejor que puedes hacer con este momento. Ahora bien, no quiero que esto suene como una invitación a la ansiedad constante o a la hiperproductividad sin sentido. No se trata de estar ocupado todo el tiempo. De hecho, uno de los errores más comunes que veo en personas que quieren tener éxito es confundir estar ocupado con ser productivo. Son cosas completamente diferentes. Estar ocupado es fácil. Cualquiera puede estar ocupado. Puedes llenarte el calendario de reuniones, responder cientos de correos, hacer llamadas, asistir a eventos y al final del día sentirte completamente agotado sin haber movido ni un centímetro hacia tus objetivos más importantes. Ser productivo, en cambio, requiere claridad. Requiere saber exactamente qué es lo que más importa y tener la disciplina de hacer eso primero, aunque otras cosas compitan por tu atención. Hay un concepto que he enseñado durante décadas y que sigue siendo uno de los más transformadores para mis estudiantes. Lo llamo la ley de los 3. La idea es simple. En cualquier trabajo, en cualquier negocio, en cualquier área de tu vida, hay 3 actividades que generan el 80% de tus resultados. Solo 3. El trabajo más importante que puedes hacer es identificar cuáles son esas 3 actividades y asegurarte de que reciben la mayor parte de tu tiempo y energía. La mayoría de las personas hace lo contrario. Dedica la mayor parte de su tiempo a las actividades suelen ser más fáciles, más cómodas, más inmediatas. Reserva para el final del día, cuando ya está cansada y sin energía, las actividades que realmente importan. O peor, aún las pospone indefinidamente. Esto me lleva a hablar de la procrastinación, que es quizás el ladrón de tiempo más costoso que existe. Y quiero hablarte de ella de una manera que quizás no has escuchado antes. La procrastinación no es pereza. Eso es un malentendido muy común. La procrastinación es, en la mayoría de los casos, una respuesta al miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la imperfección. Lo que hace la mente cuando tiene miedo es buscar actividades alternativas que se sientan productivas, pero que en realidad son formas de evitar lo que más importa. Revisar el correo por 10ª vez, reorganizar el escritorio, hacer llamadas que no son urgentes. Todo eso es procrastinación disfrazada de productividad. ¿Cuándo entiendes esto? Cuando entiendes que la procrastinación es una respuesta al miedo y no a la pereza.
puedes empezar a trabajar con ella de una manera diferente. En lugar de castigarte por procrastinar, puedes preguntarte, ¿qué es lo que me da miedo de esta tarea? ¿Qué es lo peor que podría pasar si la hago y no sale perfecta? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo por no hacerla? He visto a personas transformar completamente su relación con la acción simplemente al hacerse esas preguntas con honestidad. Porque la mayoría de las veces, cuando examinas el miedo, descubres que no es tan grande como parecía, que el fracaso que tanto temes no sería el fin del mundo, que el rechazo que evitas no te destruiría. Esa perspectiva te libera para actuar. Hay una frase que uso mucho en mis seminarios y que quiero compartir contigo. Come la rana primero. La rana es esa tarea que más te incomoda, la que más temes, la que llevas días o semanas posponiendo. Y la idea es simple, hazla primero antes que cualquier otra cosa, porque cuando haces lo más difícil primero, el resto del día se vuelve más fácil. Además, hay un efecto psicológico poderoso. La sensación de haber superado el obstáculo más grande te da energía y confianza para el resto del día. Pero quiero ir más profundo porque lo que acabamos de hablar es la mecánica de la productividad. Y la mecánica importa. Pero hay algo que importa más y es la mentalidad desde la que operas. Porque puedes tener todas las técnicas de gestión del tiempo del mundo y si tu mentalidad sobre el dinero y el éxito está fundamentalmente rota, esas técnicas no te llevarán muy lejos. Entonces, hablemos de mentalidad. Hablemos de la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia, porque creo que esta es la distinción más importante en toda la conversación sobre el éxito financiero. La mentalidad de escasez parte de una creencia fundamental. Hay poco para todos y si alguien tiene más, significa que hay menos para mí. Esta creencia genera comportamientos muy específicos. Genera envidia, porque ver a otros prosperar se siente como una amenaza. Genera avaricia, porque si hay poco, hay que acaparar. Genera miedo a invertir, porque invertir significa arriesgar lo poco que tienes. Genera resistencia al aprendizaje, porque si ya sé lo que sé, cambiar eso podría ser peligroso. La mentalidad de abundancia, por el contrario, parte de una creencia completamente diferente. Hay suficiente para todos y el éxito de otros no me quita nada, al contrario, me muestra lo que es posible. Esta creencia genera comportamientos igualmente específicos, genera generosidad, porque dar no se siente como perder, genera disposición a invertir, porque la inversión se ve como una semilla, no como una pérdida, genera apertura al aprendizaje, porque cada nueva habilidad amplía las posibilidades. Genera celebración del éxito ajeno porque ese éxito es evidencia de que el éxito es posible. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre algo. Nadie nace con una mentalidad de abundancia. La mentalidad que tienes hoy sobre el dinero fue programada en ti durante tu infancia por las conversaciones que escuchaste en tu hogar, por las actitudes de tus padres hacia el dinero, por las experiencias que tuviste con la escasez o la abundancia. Esa programación es poderosa. Opera en el fondo de tu mente, influenciando tus decisiones de maneras que ni siquiera ves. Recuerdo haber hablado con una mujer en uno de mis seminarios en Chicago. Era una profesional exitosa, directora de una empresa de mediano tamaño, con un buen salario, y sin embargo, cada vez que su situación financiera mejoraba un poco, algo pasaba que la llevaba de vuelta al mismo nivel. Un gasto inesperado, una decisión impulsiva, una inversión que no funcionó. Y cuando exploramos su historia, descubrimos que había crecido en una familia donde el dinero siempre era motivo de conflicto, donde sus padres peleaban constantemente por dinero. Y en algún lugar de su mente, de manera completamente inconsciente, había asociado tener dinero con conflicto, con tensión, con peligro. Su mente, tratando de protegerla, saboteaba sistemáticamente su prosperidad. Esto no es raro. Es más común de lo que crees. Y la buena noticia es que esa programación puede cambiarse. No de la noche a la mañana y no sin esfuerzo, pero puede cambiarse. Y el primer paso para cambiarla es reconocerla. Observar tus propias creencias sobre el dinero con honestidad y sin juicio. Pregúntate, ¿qué aprendí sobre el dinero cuando era niño? ¿Qué mensajes recibí sobre las personas ricas? ¿Cómo me siento cuando pienso en ganar mucho dinero? ¿Hay alguna parte de mí que cree que no me lo merezco o que hacerlo sería de alguna manera incorrecto? Esas preguntas pueden revelar creencias que están operando en tu interior sin que lo sepas y que pueden estar saboteando tu progreso financiero de maneras que no ves. Quiero hablarte ahora de algo que considero uno de los errores más costosos que cometen las personas en su relación con el tiempo y el dinero. Lo llamo el error del intercambio lineal. La mayoría de las personas intercambian su tiempo por dinero de manera lineal. Trabajan 1 hora, reciben un pago por esa hora. Trabajan 2 horas, reciben el doble.
Dejan de trabajar, dejan de ganar. Este modelo tiene un límite fundamental. Solo tienes 24 horas al día y necesitas dormir, comer y descansar, así que el número de horas que puedes vender es limitado. Eso significa que tus ingresos también son limitados. Las personas que construyen riqueza real entienden esto y trabajan activamente para salir de ese modelo. Buscan maneras de que su tiempo genere valor que continúe existiendo incluso cuando no están trabajando activamente. Esto es lo que se llama ingresos pasivos, aunque yo prefiero llamarlos ingresos apalancados, porque en realidad no son completamente pasivos. Requieren trabajo inicial, requieren mantenimiento, requieren inteligencia, pero una vez establecidos, pueden generar ingresos de manera continua con mucho menos tiempo activo. Un libro que escribes una vez y que se vende durante años. Un negocio que construyes con sistemas y personas que operan sin tu presencia constante. Una inversión en bienes raíces que genera renta mensual. Un portafolio de inversiones que crece con el tiempo gracias al interés compuesto. Todas estas son formas de apalancar tu tiempo, de hacer que el trabajo que hiciste ayer siga generando valor hoy y mañana. Ahora bien, quiero hablar del interés compuesto porque creo que es uno de los conceptos más poderosos y más subestimados en toda la educación financiera. Albert Einstein, según se dice, lo llamó la octava maravilla del mundo. Y aunque no sé si realmente dijo eso, el concepto merece ese nivel de reverencia. El interés compuesto es la capacidad que tiene el dinero de crecer sobre sí mismo. Cuando inviertes $100 y ganas un 10%, tienes 110. El año siguiente, ese 10% se calcula sobre 110, no sobre 100, así que tienes 121 y así sucesivamente. Al principio, el crecimiento parece insignificante, pero con el tiempo se vuelve exponencial. Y esa exponencialidad es lo que hace del tiempo el activo más valioso en la construcción de riqueza. Hay un ejercicio que hago en mis seminarios que siempre genera una reacción sorprendente. Pregunto a la audiencia, si una persona de 25 años invierte $300 al mes con un retorno anual promedio del 8%, ¿cuánto tendrá a los 65 años? La mayoría de las personas adivina entre $200,000 y $300,000. La respuesta real es aproximadamente $900,000. Casi $1,000,000 de $300 al mes. El 90% de ese dinero no vino de las contribuciones, vino del tiempo, del interés compuesto trabajando durante 40 años. Aquí está la lección más importante. El tiempo es el ingrediente que no puedes comprar. Puedes ganar más dinero, puedes aprender más habilidades, puedes mejorar tu situación, pero no puedes recuperar el tiempo que pasó sin invertir. Cada año que pospones empezar a invertir es un año de crecimiento compuesto que pierdes para siempre. No te digo esto para generarte culpa si empezaste tarde. Te lo digo para que entiendas que el mejor momento para empezar es ahora, no mañana, no cuando tengas más dinero. Ahora, permíteme hablar ahora de algo que veo constantemente y que creo que es uno de los mayores obstáculos para la construcción de riqueza, la inflación del estilo de vida. Es un fenómeno fascinante y devastador al mismo tiempo. Funciona así. Cuando una persona gana más dinero, tiende a gastar más dinero. El aumento de ingresos no se convierte en ahorro o inversión. Se convierte en un coche más caro, en una casa más grande, en vacaciones más lujosas, en ropa más costosa. Y al final, esa persona gana más, pero no tiene más. Su nivel de riqueza real no mejora, porque cada dólar adicional que entra sale casi inmediatamente. He conocido a personas que ganan 10 veces lo que ganaban hace 10 años y que están más estresadas financieramente que antes, porque sus gastos crecieron al mismo ritmo que sus ingresos o incluso más rápido. Eso revela algo importante. El problema financiero de la mayoría de las personas no es que ganan poco, es que no tienen un sistema para capturar y preservar una parte de lo que ganan. Hay una regla que he enseñado durante años y que considero fundamental. Antes de gastar, págate a ti mismo. Esto significa que cada vez que recibes ingresos, lo primero que haces es apartar un porcentaje para ahorro e inversión antes de pagar ninguna otra cosa. No lo que te sobre al final del mes, porque generalmente no sobra nada, sino lo primero. Antes de todo, ¿cuánto? El número que suelo recomendar como punto de partida es el 10%. Si puedes más, mejor. Pero si nunca has tenido el hábito de ahorrar, empezar con el 10% y mantenerlo consistentemente es transformador, porque no es el porcentaje lo que más importa al principio, es el hábito, es la disciplina de tratarte a ti mismo como tu primera prioridad financiera.
Y aquí viene algo que quiero que consideres cuidadosamente. La mayoría de las personas no ahorra porque cree que no puede permitirse. Pero la verdad es que no puede permitirse no hacerlo. Porque cada mes que pasa sin ahorrar es un mes de crecimiento compuesto perdido. Es un mes más lejos de la independencia financiera. Es un mes más de dependencia de un salario, de un empleador, de circunstancias externas que no controlas. Hablemos ahora de deuda, porque es un tema que creo que se trata de manera simplista en muchas conversaciones sobre finanzas personales. No toda deuda es mala, eso es importante entenderlo. Hay deuda que trabaja para ti y deuda que trabaja en tu contra. La deuda que trabaja en tu contra es la deuda de consumo. Tarjetas de crédito usadas para comprar cosas que se deprecian o que se consumen. Préstamos para vacaciones. Créditos para comprar ropa o electrónicos. Esta deuda tiene tasas de interés altísimas y lo que hace es transferir tu riqueza futura hacia el presente para satisfacer deseos inmediatos. En esencia, robarle a tu yo del futuro para darle a tu yo del presente. La deuda que puede trabajar para ti es la deuda productiva, un préstamo para invertir en educación que aumentará tus ingresos. Un crédito hipotecario para adquirir una propiedad que se apreciará con el tiempo o que generará renta. Un financiamiento para un negocio que tiene potencial de generar más de lo que cuesta ese financiamiento. Esta deuda, usada con inteligencia y disciplina, puede ser una herramienta de construcción de riqueza. La distinción es fundamental. ¿Este dinero que estoy pidiendo prestado me va a generar más de lo que me va a costar? Si la respuesta es sí, y si tienes evidencia razonable de ello, puede ser una buena decisión. Si la respuesta es no, si estás pidiendo prestado para consumir, estás haciendo exactamente lo opuesto de lo que hacen las personas que construyen riqueza. Quiero hablarte ahora de algo que considero absolutamente central en toda esta conversación: la importancia de la educación financiera continua. Y quiero ser muy específico sobre lo que significa esto. No hablo de tomar un curso de finanzas una vez y ya. Hablo de un compromiso de por vida con aprender sobre dinero, inversiones, economía, negocios y mentalidad. Las personas que construyen riqueza son, sin excepción, aprendices continuos, leen libros, estudian a personas exitosas, buscan mentores, asisten a seminarios, escuchan podcasts, consumen contenido que los hace más inteligentes sobre el dinero. Hay un dato que siempre me impacta: el 88% de los millonarios que se hicieron a sí mismos leen al menos 30 minutos al día sobre temas relacionados con su campo o con el desarrollo personal. 30 minutos al día. Eso es menos de una hora de televisión, pero la diferencia en resultados a lo largo de una vida es astronómica. ¿Por qué importa tanto la educación continua? Porque el mundo cambia, las oportunidades de inversión cambian, los mercados cambian. Las habilidades que eran valiosas hace 10 años pueden no serlo tanto hoy. Las habilidades que serán más valiosas en los próximos 10 años pueden ser completamente diferentes de las que tienes hoy. La persona que deja de aprender se queda atrás, no porque el mundo sea cruel, sino porque el mundo avanza y quien no avanza con él retrocede en términos relativos. Pero hay algo más que quiero decir sobre la educación, y es esto: la educación más valiosa no siempre viene de los libros o los cursos, viene de la experiencia. La experiencia más valiosa de todas es la experiencia del fracaso inteligente. Cuando digo fracaso inteligente, me refiero a intentar algo, no funcionar, analizar por qué no funcionó, aprender de eso y volver a intentarlo con ese aprendizaje incorporado. Esto es radicalmente diferente a cometer el mismo error una y otra vez sin reflexionar sobre él, y es también radicalmente diferente a no intentar nada por miedo a fracasar. He fracasado muchas veces en mi vida. Tuve negocios que no funcionaron, inversiones que perdieron dinero, decisiones que en retrospectiva eran claramente equivocadas. Y cada uno de esos fracasos fue, si lo veo honestamente, uno de mis mejores maestros, porque me enseñó algo que ningún libro me hubiera enseñado de la misma manera: la diferencia entre la teoría y la realidad. La diferencia entre lo que piensas que va a pasar y lo que realmente pasa. Está la resiliencia, la capacidad de levantarte después de un fracaso y seguir adelante con más sabiduría. Es quizás la habilidad más importante en la construcción de cualquier tipo de éxito. La buena noticia es que es una habilidad que se puede desarrollar. No naces con ella o sin ella. La construyes a través de la práctica, a través de enfrentarte a dificultades y elegir levantarte en lugar de quedarte en el suelo. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es una de las revelaciones más importantes que puedo compartir contigo, y es la diferencia entre riqueza y riqueza aparente. Porque en nuestra cultura, en la era de las redes sociales, estas dos cosas se confunden constantemente.
Y esa confusión tiene consecuencias financieras devastadoras para millones de personas. La riqueza aparente es lo que ves: el coche lujoso, la casa grande, la ropa de marca, las vacaciones exóticas, las fotos en restaurantes caros. La riqueza aparente es la imagen de prosperidad. En muchos casos, esa imagen se financia con deuda, con créditos, con el dinero de mañana gastado hoy para proyectar una imagen que atrae validación social. La riqueza real es lo que no ves. Es portafolio de inversiones. Es la propiedad libre de deuda. Es el negocio que genera flujo de caja. Es el fondo de emergencia. Es la libertad de no necesitar un cheque de pago el próximo mes para sobrevivir. La riqueza real es silenciosa. No necesita ser exhibida porque no depende de la aprobación de otros para existir. Hay un libro que recomiendo frecuentemente, escrito por Thomas Stanley, que estudió durante décadas a los millonarios estadounidenses. Uno de sus hallazgos más sorprendentes fue que la mayoría de los millonarios reales no viven en las casas más caras de los vecindarios, más lujosos, no conducen los coches más nuevos, no usan ropa de diseñador. Viven por debajo de sus posibilidades, invierten consistentemente y acumulan riqueza de manera silenciosa y constante. Mientras que muchas de las personas que parecen ricas, que tienen el estilo de vida visible de la riqueza, en realidad tienen muy poco patrimonio neto real. Esto me lleva a una pregunta que quiero que te hagas con total honestidad. ¿Estás construyendo riqueza real o estás construyendo la apariencia de riqueza? ¿Tus decisiones financieras están orientadas hacia la acumulación de activos reales o están orientadas hacia la proyección de una imagen? No hay respuesta correcta o incorrecta en términos morales, pero hay una respuesta que te llevará a la libertad financiera y otra que te mantendrá atrapado en un ciclo de gasto y deuda del que es muy difícil salir. Quiero hablar ahora de la importancia de las metas claras en la construcción de riqueza, porque creo que es un tema que se menciona mucho, pero que rara vez se explica con la profundidad que merece. Tener metas financieras claras no es solo motivador, es literalmente neurológico. Cuando tienes un objetivo específico, claro, y con una fecha límite, tu cerebro activa un sistema llamado sistema de activación reticular, que básicamente filtra la información que recibes y te hace notar oportunidades, las personas y los recursos que son relevantes para ese objetivo. Es como cuando compras un coche de cierto modelo y de repente lo ves en todas partes. El coche siempre estuvo ahí. Lo que cambió es que tu cerebro ahora sabe que es relevante y lo filtra hacia tu conciencia. Lo mismo pasa con las metas financieras. Cuando tienes un objetivo claro, tu mente empieza a notar oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. Conversaciones que antes ignorarías de repente te parecen relevantes. Artículos que antes no leerías de repente llaman tu atención. Conexiones que antes no harías de repente se vuelven obvias. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no tienen metas financieras claras. Tiene deseos vagos. Quiero tener más dinero. Quiero ser rico algún día. Quiero no tener que preocuparme por el dinero. Esos no son objetivos, son fantasías. Y las fantasías no activan el sistema de activación reticular, no generan planes de acción. No crean el tipo de enfoque que produce resultados reales. Un objetivo financiero real tiene características específicas. Tiene un número concreto, tiene una fecha límite. Tiene un plan de acción, aunque sea provisional, y está escrito. Eso último es crucial. Escribir tus objetivos los hace reales de una manera que simplemente pensarlos no logra. Hay algo en el acto de escribir un objetivo que lo transforma de una idea abstracta en un compromiso concreto. En uno de mis seminarios hice un ejercicio con la audiencia. Pedí a todos que escribieran 10 objetivos financieros que quisieran lograr en los próximos 12 meses. No metas vagas, sino objetivos específicos con números y fechas. Luego les pedí que eligieran el más importante, el que si lograran solo ese, haría que el año valiera la pena, y les pedí que lo escribieran en una tarjeta y la pusieran en un lugar donde la vieran todos los días. Un año después, en el siguiente seminario, pregunté quiénes habían hecho ese ejercicio y lo habían mantenido. Aproximadamente el 30% levantó la mano. De ese 30%, más del 80% había logrado o estaba en camino de lograr ese objetivo específico. El 70% que no hizo el ejercicio o no lo mantuvo reportó poco o ningún progreso hacia sus objetivos financieros. No es magia, es psicología, es la manera en que funciona la mente humana. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es profundamente importante y que raramente se discute en las conversaciones sobre éxito financiero: la conexión entre la salud física y la prosperidad económica. Sé que esto puede parecer una desviación del tema, pero escúchame.
Tu cuerpo es el vehículo a través del cual creas valor en el mundo. Si ese vehículo no funciona bien, tu capacidad de producir, de pensar con claridad, de tomar buenas decisiones, de mantener la energía necesaria para perseguir tus objetivos, se ve seriamente comprometida. Las personas que construyen riqueza de manera consistente, sin excepción, cuidan su salud, duermen suficiente, hacen ejercicio regularmente, se alimentan de manera que les da energía en lugar de quitársela. No lo hacen porque sean perfectas o porque tengan todo el tiempo del mundo. Lo hacen porque entienden que su salud es su activo más fundamental, que sin salud nada más importa mucho. Hay algo más. La disciplina que se requiere para mantener hábitos de salud es exactamente la misma disciplina que se requiere para mantener hábitos financieros. Son el mismo músculo. Cuando desarrollas la disciplina de levantarte temprano para ejercitarte, aunque no tengas ganas, estás desarrollando la misma disciplina que necesitas para ahorrar consistentemente, aunque no tengas ganas. Para estudiar cuando preferirías ver televisión. Para trabajar en tu negocio cuando sería más fácil quedarte en la comodidad. La disciplina es un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, lo importante sobre lo urgente, el largo plazo sobre el corto plazo, ese músculo se hace más fuerte. Un músculo de disciplina fuerte es uno de los activos más valiosos que puedes tener. Quiero hablar ahora de las relaciones porque creo que es otro aspecto que se subestima enormemente en la conversación sobre el éxito financiero. Hay una frase que he usado durante décadas y que sigue siendo verdad. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Tus ingresos, tus hábitos, tu mentalidad, tu nivel de ambición, todo esto está profundamente influenciado por las personas que te rodean. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que tienen una mentalidad de escasez, que se quejan constantemente, que no tienen objetivos claros, que gastan más de lo que ganan, eso inevitablemente influirá en ti. No porque seas débil, sino porque somos seres sociales y absorbemos las normas y actitudes del grupo al que pertenecemos. Por el contrario, si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de crecimiento, que persiguen objetivos ambiciosos, que hablan de oportunidades en lugar de obstáculos, que invierten en su educación y en su futuro, eso también te influirá. Esa influencia puede ser uno de los catalizadores más poderosos de tu crecimiento personal y financiero. No te digo que abandones a tus amigos o a tu familia. Digo que seas intencional sobre a quién le das acceso a tu tiempo y a tu energía. Que busques activamente mentores y personas que estén donde tú quieres estar. Que unas a comunidades de personas que comparten tus objetivos y valores. Porque el ambiente humano en el que te mueves moldea quién eres de maneras que van mucho más allá de lo que conscientemente reconocemos. Hay algo que quiero decirte sobre los mentores, porque creo que es uno de los recursos más infrautilizados en el camino hacia el éxito. Un mentor es alguien que ya ha recorrido el camino que tú quieres recorrer, que ha cometido los errores que tú puedes evitar, que tiene la perspectiva que solo da la experiencia. El valor de un buen mentor no puede medirse en dinero. Cuando tenía 20 y tantos años, estaba prácticamente en quiebra. Había intentado varios negocios que no habían funcionado. Estaba frustrado y confundido. Entonces conocí a un hombre mayor que era un empresario exitoso. Le pregunté si podía hablar con él y él aceptó. Y en esa conversación me hizo una pregunta que cambió mi vida. Me preguntó, ¿qué es lo que más valoran las personas que podrían pagarte bien por ello? No me dio la respuesta, me hizo la pregunta. Esa pregunta me llevó a un proceso de reflexión que eventualmente me llevó a encontrar mi camino. Eso es lo que hace un buen mentor. No te da las respuestas, te hace las preguntas correctas. Te ayuda a ver lo que no puedes ver desde dentro de tu propia situación. Te ofrece perspectiva cuando estás demasiado cerca del problema para verlo con claridad. Si no tienes un mentor en tu vida, te invito a buscarlo activamente. No esperes a que aparezca. Busca personas que admires, que tengan el tipo de éxito que tú quieres lograr, y acércate a ellas con humildad y con un genuino deseo de aprender. La mayoría de las personas exitosas están dispuestas a compartir su experiencia con alguien que se acerca con la actitud correcta. No con la actitud de quien quiere que le resuelvan sus problemas, sino con la actitud de quien está dispuesto a trabajar duro y quiere aprender cómo hacerlo mejor. Quiero hablar ahora de algo que considero fundamental y que tiene que ver con la manera en que piensas sobre el valor que creas en el mundo. Porque en última instancia, toda riqueza viene de crear valor para otros.
todo, sin excepción. El médico que gana bien lo hace porque crea valor para sus pacientes. El empresario que construye una empresa exitosa lo hace porque crea valor para sus clientes. El inversor que obtiene buenos retornos lo hace porque asigna capital a proyectos que crean valor en la economía. No hay riqueza sostenible que no esté fundamentada en la creación de valor real para otras personas. Esto tiene una implicación muy práctica. Si quieres mejorar tu situación financiera, la pregunta más importante que puedes hacerte es: ¿cómo puedo crear más valor para más personas? No, ¿cómo puedo ganar más dinero? Sino, ¿cómo puedo ser más útil, más valioso, más relevante para las personas a las que sirvo? Cuando cambias la pregunta de esa manera, algo interesante sucede. Dejas de pensar en el dinero como el objetivo y empiezas a pensar en el servicio como el objetivo. Paradójicamente, cuando te enfocas en crear el máximo valor posible para otros, el dinero tiende a seguir de manera más natural y más abundante. He conocido a personas que se obsesionan con ganar dinero y que nunca lo logran de manera significativa. He conocido a personas que se obsesionan con crear el máximo valor posible en su campo y que terminan ganando más de lo que jamás imaginaron. La diferencia no es suerte, es enfoque. Es la pregunta que se hacen todos los días. Permíteme hablarte ahora de algo que creo que es uno de los aspectos más subestimados de la construcción de riqueza: la paciencia. Quiero hablarte de ella de una manera específica. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata. Queremos resultados ahora. Queremos ver el progreso hoy, queremos la recompensa inmediata. Esa impaciencia es uno de los enemigos más poderosos de la construcción de riqueza, porque la riqueza real se construye lentamente, consistentemente, a lo largo de años y décadas, no de días o semanas. El problema con la impaciencia en el contexto financiero es que nos lleva a tomar decisiones que sacrifican el largo plazo por el corto plazo. Vendemos una inversión cuando baja porque no podemos tolerar la incertidumbre, justo antes de que suba. Abandonamos un negocio cuando los resultados tardan en llegar, justo antes de que empiece a funcionar. Gastamos los ahorros en algo que queremos ahora, sacrificando el crecimiento compuesto de años futuros. Warren Buffett, quizás el inversor más exitoso de la historia, tiene una frase que me parece profunda en su simplicidad. El mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Eso aplica no solo a la bolsa de valores, sino a prácticamente cualquier forma de construcción de riqueza. Los impacientes pagan a los pacientes, siempre. Entonces, ¿cómo desarrollas paciencia? Creo que la paciencia no es tanto una virtud que tienes o no tienes, sino una consecuencia de tener claridad sobre tu objetivo y confianza en tu proceso. Cuando sabes exactamente a dónde vas y por qué, y cuando confías en que el proceso que estás siguiendo te llevará ahí, la impaciencia se reduce, porque no estás esperando que algo mágico suceda. Estás ejecutando un plan que sabes que funciona, y el tiempo es simplemente parte del proceso. Quiero hablarte ahora de algo que he observado en personas que logran independencia financiera y que creo que es una de las características más importantes que las distingue de quienes no la logran: la capacidad de diferir la gratificación. La diferencia entre la gratificación inmediata y la diferida es en muchos sentidos la diferencia entre la mentalidad de pobreza y la mentalidad de riqueza. La persona que no puede diferir la gratificación compra lo que quiere, cuando lo quiere, sin considerar el costo a largo plazo. La persona que puede diferir la gratificación pregunta: si espero, si ahorro, si invierto esto en lugar de gastarlo, ¿qué tendré en el futuro que no tendré si lo gasto hoy? Hay un famoso experimento psicológico llamado el experimento del malvavisco, en el que se ponía a niños de 4 años frente a un malvavisco y se les decía que si esperaban 15 minutos sin comérselo, recibirían malvaviscos. Algunos podían esperar, otros no. Lo que se encontró en el seguimiento a largo plazo de esos niños fue sorprendente. Los que habían podido esperar tendían a tener mejores resultados académicos, mejores relaciones, menor tendencia a la adicción. Y sí, mejores resultados financieros en la vida adulta. La capacidad de diferir la gratificación es un predictor poderoso del éxito en muchas áreas de la vida. Y aunque parte de esa capacidad puede ser innata, también es algo que se puede desarrollar conscientemente. Cada vez que eliges no comprar algo que quieres impulsivamente, cada vez que ahorras en lugar de gastar, cada vez que trabajas en algo difícil cuando preferirías hacer algo fácil, estás fortaleciendo esa capacidad. Quiero hablar ahora de la importancia de los sistemas en la construcción de riqueza, porque creo que uno de los errores más comunes es depender de la motivación o la fuerza de voluntad para mantener hábitos financieros saludables. La motivación es volátil.
Algunos días la tienes, otros no. La fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota con el uso. Los sistemas, en cambio, funcionan independientemente de cómo te sientas en un día dado. ¿Qué es un sistema en el contexto financiero? Es una estructura que hace que el comportamiento correcto sea el comportamiento por defecto. Por ejemplo, configurar una transferencia automática a una cuenta de inversión el día que recibes tu salario. No tienes que decidir ahorrar cada mes, no tienes que tener fuerza de voluntad. El sistema lo hace por ti. O configurar el pago automático de tus deudas para evitar olvidarte y pagar intereses de mora. O tener un presupuesto mensual que revisas cada semana para asegurarte de que estás dentro de los límites que te estableciste. Los sistemas eliminan la fricción del comportamiento correcto y crean fricción para el comportamiento incorrecto. Y esa diferencia en fricción, a lo largo del tiempo, produce diferencias enormes en resultado. Hay algo más que quiero decirte sobre los sistemas, y es que los mejores sistemas son simples. Cuanto más complejo sea tu sistema financiero, más difícil será mantenerlo. El sistema ideal es uno que puedas explicar en 2 minutos, que requiera el mínimo de decisiones activas y que sea lo suficientemente robusto como para funcionar incluso cuando estás ocupado, estresado o distraído. Quiero hablar ahora de algo que creo que es una de las verdades más importantes sobre la construcción de riqueza y que al mismo tiempo es una de las más contraintuitivas. La riqueza no es un destino. Es un estilo de vida. Muchas personas piensan en la independencia financiera como un punto en el futuro al que llegarán algún día y a partir del cual todo será diferente. Y hay algo de verdad en eso. Llegar a un punto donde tus inversiones generan suficiente para cubrir tus gastos es un cambio real y significativo. Pero la persona que llega a ese punto no es diferente a la persona que empezó el camino. Es la misma persona con los mismos hábitos, los mismos valores, la misma manera de relacionarse con el dinero y con el tiempo. Lo que quiero decir con esto es que la independencia financiera no te la da el dinero, te la da quien te conviertes en el proceso de construirla, los hábitos que desarrollas, la disciplina que fortaleces, la claridad que ganas sobre lo que realmente importa, el carácter que construyes al enfrentar dificultades y seguir adelante. Y eso significa que el trabajo más importante que puedes hacer en tu camino hacia la libertad financiera no es financiero, es personal. Es el trabajo de convertirte en la persona que merece y puede sostener esa libertad. Porque si no eres esa persona, si no tienes los hábitos, la mentalidad y el carácter necesarios, el dinero que llegue no se quedará. Lo hemos visto una y otra vez con personas que ganan la lotería o heredan grandes sumas. Sin la base de hábitos y mentalidad correctos, el dinero desaparece, a veces más rápido de lo que llegó. Permíteme contarte algo sobre una experiencia que tuve hace muchos años que ilustra este punto perfectamente. Conocí a un hombre que había vendido su empresa por varios millones de dólares. Era su sueño hecho realidad. Había trabajado durante 15 años para llegar a ese momento. Y cuando finalmente llegó, cuando el dinero estaba en su cuenta, me dijo que esperaba sentirse liberado, eufórico, completo. Me dijo que en cambio se sintió vacío, perdido, sin propósito. Porque lo que él había amado durante esos 15 años no era el dinero, era el proceso, era el desafío de construir algo, era el aprendizaje constante, era la sensación de progresar hacia un objetivo. Y cuando ese proceso terminó, cuando el objetivo se logró, no supo qué hacer con esa libertad. Eso me enseñó algo fundamental. La libertad financiera no es el objetivo final, es el medio para poder perseguir lo que realmente importa. Si no sabes qué es lo que realmente importa para ti, si no tienes una visión clara de cómo quieres vivir tu vida, de qué tipo de persona quieres ser, de qué contribución quieres hacer al mundo, entonces la libertad financiera será una victoria hueca. Por eso insisto tanto en la claridad de propósito. No solo claridad sobre cuánto dinero quieres tener, sino claridad sobre por qué lo quieres. Claridad sobre qué harás con esa libertad cuando la tengas, claridad sobre los valores que guiarán tus decisiones financieras y de vida. Esa claridad es el norte que hace que el camino tenga sentido, incluso cuando es difícil. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los temas más importantes y menos discutidos en la educación financiera, el riesgo. Y quiero hablarte de él de una manera que quizás te sorprenda. La mayoría de las personas piensan el riesgo como algo que debe evitarse. Y es comprensible. El riesgo implica la posibilidad de pérdida y la pérdida duele. Pero hay algo que pocas personas consideran. No actuar también tiene un riesgo. El riesgo de no actuar es quedarse donde estás, es no construir el futuro que quieres.
Es depender de otros para tu seguridad financiera. Es llegar a la vejez sin los recursos para vivir con dignidad. Y cuando comparas esos dos tipos de riesgo, el riesgo de actuar y el riesgo de no actuar, muchas veces el riesgo de no actuar es mucho mayor. El problema es que el riesgo de no actuar no se siente como riesgo, se siente como seguridad. Se siente como prudencia, pero es una ilusión de seguridad que puede ser devastadora a largo plazo. La gestión inteligente del riesgo no significa evitar el riesgo, significa entenderlo, medirlo, diversificarlo y asumirlo de manera calculada y consciente. Significa no poner todos los huevos en una sola canasta. Significa no invertir dinero que no puedes permitirte perder en activos de alta volatilidad. Significa construir un fondo de emergencia antes de hacer inversiones agresivas. Significa educarte sobre lo que estás invirtiendo antes de invertir. Pero también significa tener el coraje de actuar aunque no tengas certeza completa. Porque la certeza completa no existe en el mundo financiero ni en ningún otro. Las personas que esperan a tener certeza completa antes de actuar esperan para siempre. Mientras esperan, el tiempo pasa, las oportunidades se van y el interés compuesto trabaja en su contra en lugar de a su favor. Quiero hablar ahora de algo que considero fundamental en la psicología del dinero y que tiene que ver con la manera en que tomamos decisiones financieras. Porque muchas de nuestras decisiones financieras no son racionales, son emocionales y entender eso puede protegerte de errores muy costosos. Hay un fenómeno que los psicólogos llaman aversión a la pérdida y que básicamente significa que el dolor de perder algo es aproximadamente el doble de intenso que el placer de ganar algo equivalente. Esto tiene implicaciones enormes para el comportamiento financiero. Significa que cuando los mercados bajan, el miedo que sentimos es desproporcionadamente mayor que la alegría que sentimos cuando suben. Ese miedo nos lleva a vender en el peor momento posible, cuando los precios están bajos, y a comprar en el peor momento posible, cuando los precios están altos y nos sentimos eufóricos. Entender este sesgo no lo elimina, pero te permite observarlo y no actuar desde él. Cuando sientes el impulso de vender tus inversiones porque el mercado bajó, puedes preguntarte: ¿estoy tomando esta decisión desde la razón o desde el miedo? ¿Ha cambiado algo fundamental en las razones por las que hice esta inversión? ¿O simplemente el precio bajó temporalmente? Esa pausa, esa pregunta puede ser la diferencia entre una decisión inteligente y una decisión costosa. Hay otro sesgo que quiero mencionar, que es el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme lo que ya creemos y a ignorar o descartar la información que lo contradice. Esto es peligroso en el contexto financiero porque puede llevarte a ignorar señales de alerta sobre una inversión que ya hiciste simplemente porque admitir que fue una mala decisión es incómodo. Los mejores inversores que conozco tienen una característica en común: están dispuestos a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica. No se aferran a sus posiciones por orgullo o por el miedo a admitir que se equivocaron. Evalúan constantemente si sus suposiciones siguen siendo válidas y actúan en consecuencia. Esa flexibilidad mental es una ventaja competitiva enorme. Permíteme hablar ahora de algo que creo que es profundamente importante para tu vida financiera y que tiene que ver con la manera en que defines el éxito, porque la definición de éxito que tengas determinará las decisiones que tomes, las prioridades que establezcas y, en última instancia, el tipo de vida que construyas. En nuestra cultura, el éxito financiero se define frecuentemente en términos de acumulación. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto vale tu empresa? Y aunque esas métricas tienen su lugar, creo que son incompletas. Cuando la acumulación es la única métrica del éxito, puede llevarte a sacrificar cosas que son más importantes que el dinero: tu salud, tus relaciones, tu tiempo con las personas que amas, tu paz mental. La definición de éxito que yo propongo es más amplia. El éxito financiero es tener suficiente dinero para vivir la vida que quieres vivir, con las personas que quieres tener cerca, haciendo lo que te da significado, propósito, sin tener que preocuparte constantemente por el dinero. Nota que en esa definición el dinero es un habilitador, no el fin. Es lo que te permite vivir de acuerdo con tus valores más profundos, no el valor en sí mismo. Cuando tienes esa claridad, cuando sabes exactamente cuánto es suficiente para ti, algo interesante sucede. Las decisiones financieras se vuelven más claras. Sabes cuánto necesitas ahorrar. Sabes cuánto riesgo tiene sentido asumir. Sabes cuándo es suficiente. Y esa claridad es liberadora. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar para mejorar tu situación financiera: el hábito de la revisión regular. Me refiero a revisar regularmente tus finanzas.
tus objetivos, tu progreso y hacer los ajustes necesarios. La mayoría de las personas evita revisar sus finanzas porque es incómodo, porque ver los números puede ser doloroso, porque enfrentarse a la realidad de dónde estás puede generar ansiedad. Pero esa evitación es exactamente lo que permite que los problemas crezcan hasta volverse inmanejables. Las personas que construyen riqueza revisan sus finanzas regularmente. Saben exactamente cuánto tienen, cuánto deben, cuánto están invirtiendo y qué retornos están obteniendo. No porque les encante el proceso, sino porque entienden que no puedes mejorar lo que no mides. No puedes corregir el rumbo si no sabes en qué dirección estás yendo. Te propongo un hábito simple. Una vez a la semana, dedica 30 minutos a revisar tus finanzas. Revisa tus gastos de la semana, verifica que tus ahorros e inversiones automáticas se ejecutaron. Evalúa si estás en camino hacia tus objetivos del mes. Y una vez al mes haz una revisión más profunda, evalúa tu progreso hacia tus objetivos anuales, revisa tu portafolio de inversiones. Identifica áreas donde puedes mejorar. Este hábito de revisión regular te mantiene conectado con tu realidad financiera. Te permite detectar problemas antes de que se vuelvan grandes y te da la satisfacción de ver el progreso que de otra manera podrías no notar. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los principios más poderosos en la construcción de riqueza y que al mismo tiempo es uno de los más simples, el principio de la consistencia. Hacer lo correcto de manera consistente, aunque sea en pequeñas cantidades, produce resultados extraordinarios a lo largo del tiempo. Ahorrar $100 al mes consistentemente durante 30 años con un retorno razonable produce más riqueza que ahorrar $1,000 al mes durante 5 años y luego parar. La consistencia supera a la intensidad. El hábito supera al esfuerzo esporádico. La disciplina diaria supera a las grandes decisiones ocasionales. Esto es contraintuitivo para muchas personas, especialmente en una cultura que celebra los grandes gestos, las grandes apuestas, los grandes cambios de vida. Pero la realidad de la construcción de riqueza es mucho más mundana y mucho más poderosa. Pequeñas acciones correctas, repetidas consistentemente durante largo tiempo, producen resultados extraordinarios. Hay una analogía que me gusta mucho para ilustrar esto. Piensa en un árbol. Cuando plantas una semilla, no ves nada durante mucho tiempo. La semilla germina bajo tierra, desarrolla raíces y solo después de que las raíces son lo suficientemente fuertes, empieza a aparecer algo sobre la superficie. Luego el crecimiento parece lento al principio, pero con el tiempo el árbol se vuelve enorme. La riqueza funciona de manera similar. Al principio, el progreso parece invisible, pero bajo la superficie, las raíces se están desarrollando. Y cuando el crecimiento se vuelve visible, puede ser impresionante. La clave es no arrancar la semilla para ver si está creciendo. No abandonar el proceso porque no ves resultados inmediatos. Tener la fe basada en la comprensión de cómo funciona el proceso, de que si estás haciendo las cosas correctas de manera consistente, los resultados llegarán. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental y que tiene que ver con la manera en que te relacionas con el fracaso y los contratiempos financieros. Porque en el camino hacia la independencia financiera habrá contratiempos. Habrá inversiones que no funcionarán. Habrá periodos de incertidumbre económica. Habrá gastos inesperados. Habrá momentos en que el progreso se detenga o incluso retroceda. La pregunta no es si habrá contratiempos. La pregunta es cómo responderás cuando lleguen. Esa respuesta determinará en gran medida si llegarás a tu destino o no. He observado que las personas que eventualmente logran independencia financiera tienen una característica en común en su manera de responder a los contratiempos. No los interpretan como evidencia de que el objetivo era imposible. Los interpretan como información sobre qué ajustar en su estrategia. No se preguntan por qué me pasa esto a mí. Se preguntan qué puedo aprender de esto y cómo puedo ajustar mi enfoque. Esa diferencia en interpretación produce diferencias enormes en comportamiento. La persona que ve el contratiempo como evidencia de que el objetivo es imposible se rinde. La persona que lo ve como información para ajustar su estrategia persiste. En el largo plazo, la persistencia inteligente, la que aprende y se adapta, es lo que produce resultados extraordinarios. Quiero hablarte ahora de algo que considero una de las verdades más importantes sobre la riqueza y que tiene que ver con la generosidad. Sé que esto puede sonar paradójico en una conversación sobre acumulación de riqueza.
Pero escúchame, hay una correlación que he observado una y otra vez entre las personas más exitosas financieramente y su disposición a ser generosas. No hablo de dar lo que no tienes, no hablo de sacrificarte financieramente por otros, hablo de una actitud fundamental de abundancia que se expresa en la disposición a compartir conocimiento, tiempo, conexiones y recursos. Las personas con mentalidad de abundancia dan libremente porque no sienten que dar les quita, sienten que dar amplía el círculo de valor que crean en el mundo, y que ese valor eventualmente regresa a ellos de maneras que no siempre pueden predecir. Las personas con mentalidad de escasez acaparan porque sienten que dar les quita, y esa actitud de acaparamiento, paradójicamente, tiende a contraer en lugar de expandir sus posibilidades. Esto no es magia ni pensamiento mágico. Tiene una explicación muy práctica. Las personas generosas construyen reputaciones de generosidad que atraen relaciones, oportunidades y colaboraciones. Las personas que dan valor libremente se vuelven conocidas como fuentes de valor y eso genera confianza. Y la confianza genera oportunidades de negocios, inversiones y colaboraciones que no estarían disponibles para alguien con una actitud de escasez. Permíteme hablar ahora de algo que creo que es absolutamente esencial para completar esta conversación: la importancia del propósito en la construcción de riqueza. Porque en última instancia, el dinero es solo un medio. Los medios sin un fin claro no tienen sentido. He conocido a personas que acumularon grandes fortunas y que eran profundamente infelices. He conocido a personas con recursos modestos que vivían con una sensación profunda de satisfacción y significado. La diferencia no estaba en la cantidad de dinero, estaba en la claridad del propósito. Cuando tienes un propósito claro, cuando sabes por qué estás construyendo riqueza, para qué la usarás, qué tipo de impacto quieres tener en el mundo, el dinero toma su lugar correcto como una herramienta al servicio de ese propósito. Desde esa perspectiva, la construcción de riqueza se convierte en algo significativo, no solo en un ejercicio de acumulación. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué quieres ser financieramente libre? ¿Qué harás con esa libertad? ¿A quién ayudarás? ¿Qué construirás? ¿Qué experiencias tendrás? ¿Qué legado dejarás? Estas preguntas no son secundarias. Son las preguntas más importantes que puedes hacerte, porque sus respuestas son el norte que da dirección y significado a todo lo demás. Quiero cerrar esta conversación hablándote de algo que creo que resume todo lo que hemos discutido hoy: la idea de que el éxito financiero es, en su esencia más profunda, un acto de autorrespeto. Cuando decides tomar el control de tu tiempo, estás diciendo que tu tiempo tiene valor y merece ser usado con intención. Cuando decides ahorrar e invertir consistentemente, estás diciendo que tu futuro importa y merece ser protegido. Cuando decides educarte continuamente sobre dinero y negocios, estás diciendo que eres capaz de más y mereces las herramientas para lograrlo. Cuando decides rodearte de personas que te elevan, estás diciendo que mereces un ambiente que apoye tu crecimiento. Cuando decides diferir la gratificación inmediata por objetivos a largo plazo, estás diciendo que confías en ti mismo para mantenerte en el camino. Todo esto es autorrespeto, es tratarte a ti mismo como alguien que importa, cuyo futuro vale la pena construir, cuyo potencial merece ser desarrollado. Esa actitud de autorrespeto es, creo yo, la base más sólida sobre la que se puede construir cualquier tipo de éxito. Robert, el ingeniero del que te hablé al principio, volvió a uno de mis seminarios 2 años después del primero, y lo que me dijo cuando lo vi fue esto: Brian, pagué mis deudas. Empecé a invertir. Lo más importante es que cambié la manera en que pienso sobre el tiempo. Ya no dejo que el tiempo me suceda, lo diseño. Y eso, en pocas palabras, es todo lo que hemos hablado hoy. No se trata de tener una fórmula perfecta. No se trata de no cometer errores. Se trata de tomar decisiones conscientes sobre cómo usas tu tiempo, de construir hábitos que trabajen a tu favor, de desarrollar una mentalidad que vea posibilidades donde antes solo veías obstáculos y de tener la disciplina de mantenerte en el camino aunque el progreso sea lento e invisible al principio. El tiempo va a pasar de todas maneras. La pregunta es ¿qué harás con él? Cada día que pasa es un día que puedes usar para acercarte a la vida que quieres o un día que simplemente pasa. La suma de esas decisiones diarias a lo largo de meses y años es lo que determina dónde terminas. No necesitas empezar con grandes gestos, necesitas empezar con lo que tienes, desde donde estás, con el tiempo que tienes disponible hoy. Ahorrar, aunque sea un pequeño porcentaje. Leer, aunque sea 30 minutos. Hacer, aunque sea una cosa importante antes de revisar el teléfono. Revisar, aunque sea brevemente, tus finanzas. Escribir, aunque sea un objetivo claro. Esos pequeños comienzos mantenidos con consistencia se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en resultados. Los resultados se convierten en una vida.
Y esa vida puede ser exactamente la que tú diseñes si tienes la claridad, la disciplina y la paciencia para construirla. Eso es lo que he aprendido en más de 40 años de estudiar el éxito. No es un secreto, no está escondido. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a tomarlo en serio, a aplicarlo con consistencia y a no rendirse cuando el camino se pone difícil, que siempre se pone difícil, pero también siempre vale la pena. Gracias por tu tiempo hoy y recuerda, el tiempo que invertiste en esta conversación solo tendrá valor si actúas sobre lo que aprendiste. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. La acción sobre el conocimiento es transformación. Elige la transformación.